Un saludo para todos, bienvenidos a La Tertulia, el podcast. Estamos aquí en nuestra segunda entrega de esta tertulia maravillosa con Víctor Marulanda. Los invitamos a, si no ha escuchado la primera, péguese la pasadita por allá para que se entere de lo que hablamos en ese primer tomo, por decirlo de alguna forma, con Víctor Marulanda, en el que tratamos todo lo que fue su carrera como futbolista en Atlético Nacional y la Selección Colombia. Juan David, bienvenido. También bienvenido, Víctor, a esta segunda entrega. ¿Y en qué universo nos vamos a meter, Juan, ahorita? Ahorita vamos a abordar con Víctor toda esa parte dirigencial de cómo vuelve el Atlético Nacional en esa faceta, primero como gerente deportivo, después como presidente, después como ese compañero de Juan Carlos de la Cuesta en ese gran proceso de Osorio, de Rueda, que nos termina dando tantos éxitos y tantas alegrías. Bienvenido, Víctor, de nuevo. Muchas gracias. Por acá, feliz otra vez, dale. Bueno, Víctor, ¿cómo llega usted en esa primera etapa a la organización Ardila Luli? Bueno, yo les cuento. Cuando en el año 98, ¿recuerdan quién era el capitán del club? Ustedes son historiadores. Pedro Álvarez, No. si no estoy mal, no. Yo tengo por ahí alguna imagen Un de portero Alexis que murió. volviendo. Miguel. Miguel Calero. Y Miguel, entonces, él era el capitán y yo era el subcapitán. Y me acuerdo que me tocó ir varias veces o hablar con la organización. Recuerde que la organización compra el equipo en el 96. Sí, sí. Entonces estaban ellos en un proceso digamos, desarrollador, pues una transición a este mundo del fútbol. Y me acuerdo que a mí me tocaba ir, creo que yo fui a 2 juntas directivas a organizar los premios al Como edificio, jugador activo, como jugador activo. a coltejer. Entonces, ¿Y ahí ibas de cachaco? no, iba bien Sí, vestido. sí. Pero vuelvo y te digo, iba a estas juntas, pues me acuerdo que en ese momento el presidente creo que era el doctor Gómez, luego fue el doctor García, bueno, pero yo fui de jugador y Miguel no hablaba. Entonces yo le decía, venga, yo hablo y venga, negociemos esto, y hicimos una negociación supremamente buena, muy riesgosa a los jugadores, pero los jugadores asumieron el reto. Ustedes se acuerdan que tuvimos también un accidente muy tremendo. Sí, claro, el del bus. Bajando acá en Las Palmas, que 98, 99. se voltea el bus. Y íbamos barriendo con todo acá. O sea, el ahogándole. equipo era, pero completamente exitoso. Hasta que nos accidentamos y recuerde que, bueno, ahí, entonces, digamos que ahí hay un conocimiento de ellos y la parte mía, ya no como futbolista, sino, además yo estaba estudiando, entonces yo decía, wow, yo estoy acá y venga, yo también me vendo, ¿cierto? O sea, Claro. uno tiene su... Había una intención Claro, entonces, claro. una ambición en cierta Total. forma. Entonces yo, obviamente, yo sí pensaba en algún momento, sí estaba estudiando ingeniería industrial, todo el tema de procesos y eso, pero en ese momento yo todavía mi cabeza estaba en el juego, y yo quiero jugar. Y de hecho, yo quería a partir del 2000 buscar las alternativas de irme para una universidad de Estados Unidos, representar. Recuerde que hubo el Mundial del 94, Sí. el fútbol en Estados Unidos empezó a crecer, las universidades recibían y yo podía haber llegado de acuerdo a una propuesta que tuve a una universidad de Estados Unidos. Pero llegan y me dicen, recuerden que yo soy operado de columna, a mí me retiran una operación de columna. Entonces yo en el año 99, yo no termino siendo, en los últimos 2 o 3 partidos, yo no termino siendo el titular. Es en el Wilmer año. Ortegón, Wilmer Ortegón, que ingresa con Samuel Samuel Vanegas. Vanegas. Yo voy a cirugía. Luis Fernando Suárez me dice, Víctor, espérate, cuando yo retorno, entonces parte de diciembre, enero, febrero, voy hasta junio. En junio ya estoy apto para competir. Me dice la organización, Víctor, la parte deportiva no puede seguir estando en el club, pero tener esta posibilidad, queremos que seas el gerente deportivo. Esa noche, eso fue un viernes, estaba el doctor Cadavid Gónima. Esa noche yo le pido a mi papá y a mi mamá que nos fuéramos a un restaurante que hay en Palmas
me metí una prenda ese día. De la nostalgia, la felicidad, de Porque les dije, no voy a volver a jugar fútbol. Porque yo cuando jugaba, yo, pues, si tomo poco ahora, pues en esa época, Claro. menos. Yo le dije, papá, mamá, pues, tomé una decisión, espero que me apoyen. Voy a ser el nuevo gerente deportivo. Usted no sabe la alegría en ese momento de papá. Porque claro, mi papá es hincha de Nacional, él quería pues que su hijo siguiera en Nacional y ya en algo que él junto con mamá habían construido, que ya era un gerente. El nombre de gerente ya cambia un Sí, poquito, pues ya te da como ya ese caché, ya plus. estatus, ya. Entonces ya no solo iba a chicanear porque era jugar, sino Doble que, chicaneo. Ya es doble, ya. sino que la organización había pensado en mí, me habían ofrecido. Me acuerdo que fue el doctor Mario Ceballos, el doctor Cadigoni, ese viernes. Y yo ese día, bueno, eso fue un día, eso fue el viernes, yo le dije, papá, vámonos, vamos para un restaurantico que ahí, me prendí todo. Y al día siguiente me fui para un centro comercial a comprar mi primer vestido. Una pinta. Porque recuerden que en esa época los gerentes y presidentes, Claro, todo el mundo era de cachaco. todo el mundo era de cachaco. Me acuerdo que era un vestido azul muy bacano, una camisa blanca y una corbata amarilla. No, es que me acuerdo de todo, porque era irme a presentar al lunes Como un ejecutivo. ya como un ejecutivo. Y yo iba a las juntas directivas, pelear los premios y todos allá eran muy elegantes, entonces yo tenía que estar muy A la elegante. altura. Cuando llegué, yo me le presenté al doctor Cavi, doctor, llegó su nuevo gerente deportivo. ¿Cómo así? ¿Qué tal? Javier Darío, hagámosle el contrato, y empecé a ejercer. Lo bueno era que el entrenador de ese momento era Luis Fernando Suárez, y Luis Fernando, recuerden una conversación anterior, me había dicho, Víctor, ¿por qué no sos y te vas por la parte dirigencial? Sí. Entonces mire que ahí se juntan como algunos astros y digo, bueno, listo, es válido. Y ahí empezó mi primera gerencia, que fue muy operativa. Era una gerencia muy en la parte de acompañamiento al primer equipo, pues lo que llaman ahorita los team managers, que son los que están cercanos al equipo, plantel. que tiene que ver con logística, con hotel, con todo. Pero Víctor, una cosita antes, desde el plano de lo humano, ¿te pegó duro pasar de los guayos a la corbata? No. ¿Y cómo lo asimiló también la plantilla que hacía No. poquito eran compañeros? Claro, Claro, y que ya llegó no, el jefe acá. oiga, pero, a ver, no me dio duro. Pero después de mucho tiempo, la mejor faceta que hay es ser futbolista. O sea, los que tienen hoy la oportunidad de seguir entrenando, disfrútenla puta, a lo máximo. Porque de todas es la mejor. De todas es la mejor. Vos resolvés. No, ya vos aquí sos un tercero que están resolviendo cuartos y eso es bueno o malo por ellos. No, vos estás en la cancha y vos resolvés. Si no, vas y le metes una zarandeada a alguien para que reaccione, pero uno afuera a veces le queda muy difícil. Entonces, digamos que ahí el tema pasa porque no me dio duro, pero me encontré con varios temas que sí me movieron. Yo decía, wow, claro, salir y al día siguiente ya los jugadores me veían era de vestido, Sí, claro. ya me tocaba ir a pelear ellos La contra del premio. Sí. más los contratos. En ese momento llegó la organización con un ordenamiento al camerino total. Recuerde que el jugador cobraba contratos netos, no, aquí había que pagar impuestos, aquí había que organizar todo. Yo tenía un abogado que mandaba la organización, aprendí mucho. Entonces, yo de todo lo que aprendí en el tablero, luego voy a ese mundo empresarial. Digo, wow, qué poco sabía, porque hay muchos temas y políticas nuevas que uno dice, ahora, son exitosos y son buenos, entonces venga, aprendamos, y me metí ahí. Y digamos, pero hubo temas como, por ejemplo, ¿cómo hacemos para quitarle premios a los jugadores? ¿Y ahí qué? Ya No, estaba y ahí del otro qué, lado. Víctor. Por eso mismo, Camerino. claro, yo ya estaba de este Parce. lado. ¿Y ahí qué? Eso es una complicación total. No, ahí converse y hable, pero es muy complejo. Eso ya es un tema cultural que yo creo que hoy en un proyecto que tengo que se llama Camerino Consciente,
hoy se trabaja ese tema. Pero ahorita más adelante yo les digo cómo es la historia. ¿Cuándo fue la primera vez que pudiste conocer a don Antonio José Ardila? Que lo viste por primera vez al que llamamos el gran jefe Pluma Blanca dentro del marco de esa nueva labor que estabas iniciando. Y le agrego, se alcanzó también a conocer a don Carlos, que en paz descanse. Sí, con el doctor Antonio. Es que hablar del doctor Antonio es hablar de un De la cuesta aquí ser humano, estaba... es un ser humano extraordinario. O sea, en todas las facetas. Porque claro, uno lo conoce, pero en la faceta de padre de familia, de amigo, porque claro, es un ejecutivo de lo más importante del país, pero lo tienen que ver en la faceta de consejero, por ejemplo. Es extraordinario. Íbamos y él, me acuerdo de algo que me marcó a mí la vida y era, él nos hizo conclusiones de un libro que más o menos decía de lo mejor a lo superior, o sea, algo que tenía que ver como de que una empresa contenta, sus trabajadores contentos, el mundo contento, hace que los resultados sean tremendamente buenos. Todavía me acuerdo, hablando de hace pues, 30 años atrás. Entonces, es un personaje que es, pues, o sea, es una persona, si uno va a hablar, ojo la palabra, integralidad o integral, el doctor Antonio tranquilamente está ahí. Entonces, lo conocí en las juntas directivas cuando yo ya era gerente, cuando era jugador. Yo no me acuerdo haberme reunido con él en esas arregladitas de premios. No me acuerdo haberlo visto, pero ya luego sí, como, y una persona completamente extraordinaria. Víctor, llegas, te pones la corbata y entran los años 2000, 2001, 2002, que fueron duros para Atlético Nacional, sequía de títulos. Alarga hasta 2004 si ¿Cómo quiere. empezaste a lidiar esas grandes crisis de inicios de siglo y el salir en tanqueta? Si te tocó. Oh, claro. Me tocó eso. Yo creo que esa fue una... A ver, uno tiene pregrados, tiene especializaciones, tiene maestrías, tiene doctorados. Ahí hicimos un tema de un aprendizaje muy importante, pero muy importante por lo que aprendí al interior de la organización. Cómo se fortalece uno desde una situación, digamos, Adversa. de crisis, caótica. Porque pasar en el mundo del fútbol de este dedo al otro, eso es en un segundo. Pero yo creo que como yo estaba presente y yo decía, pucha, esto en algún momento tiene que organizarse. ¿Qué pasó? Aquí había una transición. Y como todo en la vida, hay que tener un entendimiento de muchas cosas. Este mundo es un mundo que, si bien es cierto, sigue siendo empresarial, tiene muchas complejidades. Entonces, ¿por qué complejidades? Porque el producto es un ser humano. Entonces usted me dirá, no, pues es que pues en muchas partes el producto es un ser humano. Claro que es un cantante. Sí, pero hay mucha pasión. Es un ser por humano. medio. También, de por medio. Totalmente. Y lo otro es que yo veía, por ejemplo, que las decisiones que se tomaban eran, no, el problema era de la organización. Porque la organización siempre, que yo estuve mis de 20 y pico de años allá, siempre ayudó y colaboró. Entonces eran más situaciones y problemas de nosotros. Yo les digo una cosa, ¿ustedes creen que en la contratación de algunos jugadores, el doctor Ardila, Carlos, alguna cosa, ellos llegan, dicen sí, no, no, son decisiones de nosotros, que nos equivocamos nosotros? O sea, la gente que está ahí obviamente tiene que tener un visto bueno y hay un Claro. protocolo, como en todas las empresas. Y si excedes de ciertos montos, no puedes contratar hasta que no lleves eso. Y eso es aquí y eso en todas partes.
pero son decisiones malas Autónomas. de la Secretaría Técnica o de la Dirección Deportiva, Presidencia. o del entrenador o de la presidencia. Entonces ahí ese es un tema. Entonces, no, pero recuerden que todo el mundo se metía contra quién, contra la organización, Claro. Sí. todo el mundo. Y nosotros salíamos a proteger, obviamente, la organización, porque nosotros entendíamos que es que ellos, simplemente ellos, de acuerdo a lo que se solicitaba, Daban la ellos plata. entregaban. Entonces, eso fueron 2, 3 años muy, muy, muy complejos, porque usted sabe que en Nacional, sí o sí, vos entras el 1 de enero, débito. O sea, el banco En empieza rojo. en rojo. Entiendo. En rojo. Ok. Pues no quería mencionar, pero entras debiendo Ujú. por las obligaciones y responsabilidades que tenés como club. Llega el 1 de enero y eso, bueno, título. Entonces, obviamente, los proyectos se deben de montar, se tienen que montar, pero la gente quiere es que Títulos, ganar. Ganar. Ahorita les cuento la historia Pero de nos- Camino a la Gloria, que esa Esa fue ahorita vamos para allá, pero no se ganaba. Y llega a la final de la Sudamericana 2002, que tiene unos ingredientes de violencia bravos también en el partido de la ida acá Ujú. contra San Lorenzo. ¿Por qué no se ganó esa copa? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? Lo dirigía Alexis. ¿Qué recordás de eso como dirigente? Yo me acuerdo y era pues, el partido acá, recuerden cómo quedó. Ujú. 4-0. Y ellos muy por encima, muy asertivos, Un baile. muy efectivos y nosotros, pues de decirle que hubo jugadores que creo que para el segundo tiempo no querían salir. O sea, Entregados ya. sí, rarísimo el tema, rarísimo, pero porque uno va perdiendo y esa resiliencia o esa berraquera aquí de la cultura paisa, vamos, no. La gente como, bueno, esperemos que termine el partido así. Entonces ese fue un momento muy difícil que en su momento recuerde que hubo Disturbios y todo. Sí, claro. crisis. Ujú. Entonces, Se paró el partido. salir en tanqueta es muy doloroso. Muy doloroso. Es muy bravo. Sí, claro, porque uno dice, pucha, yo no quiero salir, venga, que esto es un juego, venga, pero los momentos y las calenturas, las efervescencias estaban en un nivel al 100% y ahí la policía te decía que no respondían si no salíamos en tanqueta. Pero esas historias se cuentan y hoy dice, bueno, me tocó salir. No tengo, que yo a veces soy tan numerólogo, no tengo la cantidad de ¿Cuántas veces? tanquetazos salí. Entonces sí fueron Pero- varios. Sí, Sí, claro, fueron no, varios. no, claro, Fueron total. Claro, porque viene después de esa época, Víctor, 2004, 2005. 2004, me querías entrar ahí, Juan. ¿Qué Claro, opinas? las Porque seguíamos sin finales. ganar. Exactamente, ¿no? Y se pierden también. En el ¿De 2004 qué manera y ante fue Se quién? pierde- pierden entrenador. ¿Ah? en el 2004. Madre, ¿Qué, espérate. qué pregunta, perdón? ¿Quién es el entrenador en Juan 2004? José. Juan. ¿Y quién estaba? Y luego, ¿quién continúa? Barrabás, ¿no fue? No. Su No. asistente. En ese momento estaba Santiago. Sachi. Sí, Santiago es el del Pero 2005. una pregunta, es que ese 2004 la gente seguía pidiendo títulos y se pierde una final memorable y se pierde una final con el rival de patio. Y seguíamos sin ganar. Y usted era directivo de Nacional y la gente encima, la barra encima. ¿Cómo viste esos momentos? Empecemos por la de Medellín como tal. No, eso fue, pues como siempre se ha vivido con amenazas, hubo situaciones difíciles. Que lo más, a ver, uno como ser humano, cuando viene un tercero y te tocan un cercano, el tema ya es más complejo. Porque contra uno, ya uno no es que se acostumbre, porque no hay cosa más bacana que uno llegar a su estadio que te hagan un aplauso, reconocimiento. Pero cuando hay insultos, cuando te tiran cosas, porque el bus te tiraban cosas, etcétera, pero cuando ya se te meten con la familia, tienes una niña pequeña, tienes una esposa que lo padece, hincha también y ya no puede volver al estadio por que se meten con ella. Entonces todos esos temas hacen que uno diga, escucha, pero yo estaba también
en el lado donde yo tenía todo el conocimiento y yo veía que la organización apoyaba. Entonces, mire que las decisiones eran malas de nosotros, pero se metían con la organización. Nada que ver aquí. Ellos, querían, bueno, tengan. Entonces, se equivocaba el entrenador, se equivocaba. Entonces, ahí hubo, y no es para mencionar a Juanito, Pedrito Martín, pero ese año en particular fue con el rival de turno, fue con el rival de patio, perdón, y se recrudece más el tema. Porque la gente, ustedes saben que eso marca mucho. Entonces, bueno, no, de ahí lo que se hizo fue salir de ese bache y empezar a buscar títulos como al final yo creo que Pero la del Junior, que es algo de las finales donde el hincha pudo haber salido, sí, con la rabia de perder, pero con la tranquilidad de ver De cómo cómo se se perdió, jugó. Por las formas. las formas. Ese partido lo preparamos de afuera espectacularmente. No hay una anécdota del partido de ida, es, algo particular desde ahí, de esa planeación. Sí, claro, es que perder fue 3-0. 3-0. Sí, 3-0 ya. Veníamos y al día siguiente nos reunimos con el cuerpo técnico, sería el presidente, no sé, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿El qué? Esto hay que revertirlo. Entonces empezamos a mirar todas las estrategias que habían que desarrollar y lo primero que sacamos como conclusión es que necesitamos tiempo. De los 90 minutos necesitamos jugar no ni 45, ni 50, ni 60, necesitamos jugar 80 minutos. Necesitamos que todo el mundo se meta en la historia del partido. Entonces, ejemplo, recuerden los recogegoles, No, eso salía un balón y ya estaban 3 encima. pero eso fueron entrenados. Claro. Yo digo entrenados fue porque fuimos el día anterior, los convocamos al día siguiente. ¿Cuántas por reglamento? ¿Cuántos jugadores, cuántas recogebolas pueden estar alrededor? No sé, en el fútbol colombiano no sé. 6, 7. 6. Habían 12. cuántos? 12. 12. Todo callado y tan balones, eso tire balones, eso. Entonces, por ejemplo, yo hablando después, por ejemplo, con el Ringo Amaya, Que estaba en Junior ahí en ese momento. quizás yo no, me decía, escucha, nosotros no sabíamos cuando llegábamos a parar a coger hombre a hombre, pum, 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 porque eso era. Y le decíamos a la gente, por favor, mire, como necesitamos tiempo, queda prohibido que las tribunas, cuando van a cobrar un córner, Tiren cosas. tiren cosas porque todo eso es Tiempo y contraproducente. iba en dirección a no jugar. Entonces ahí lo que se hizo fue hablar con la tribuna. Con la tribuna es de manera genérica, oriental, occidental, norte, sur, o sea, sur. todos los hinchas sabían, entendían que necesitábamos tiempo. Los jugadores, quién cobraba acá, quién cobraba allá, cómo el recogebolas le decíamos al jugador dónde le gustaba que le Cómo dejaran ponía el el balón, balón. todo, o sea, todo eso. Y empezás a ganar, empezás a ganar. Después la historia, no me dejen terminar sin decirles una reflexión, que yo creo que nosotros desde afuera perdimos esa final. Ahorita se la digo por qué. Entonces, ese partido fue histórico por el juego, porque la gente vio un equipo que con berraquera, con fútbol, con todo. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes siendo hinchas, yo ya lo voy a entrevistar, señores. Faltaban 5 minutos. ¿Qué tenés que hacer? Primero, Íbamos ganando. Íbamos ganando. Íbamos Sí, siendo campeones. sí, estaba el título ¿Qué asegurado. hacer? retener la pelota primero, tenerla para que no la tenga el rival. ¿Ah? Sí, tener la pelota, pues tener el dominio de la pelota y tratar de darle el Desde lo trámite futbolístico. Desde lo futbolístico, claro. Desde otras cosas, perfectamente uno le puede decir a la barra meta así que se acabe el partido. Claro. Si usted me dice a Ya. mí, bilardista, ahí, Arme el bololó y sí, se acabó y chao. invadan y que no se reanude. Y ya campeones. Se lo digo porque mucha gente, o mucha gente no. Estoy seguro pues que de pronto en la cabeza de ustedes esta conversación nunca la han tenido, pero No. yo muchas veces sí la he tenido. Yo digo, pucha, ¿por qué no hicimos algo? Pero vos no lo tenés planeado, o sea, de pronto Claro. eso no lo tenés planeado. Era arrepentizar. Pero mire, los grandes líderes del mundo, yo dije, pucha, nos faltó algo más aquí. Algo más era poder meter. Yo no digo que el estadio ni es juego no limpio, bueno, pero sí hagamos algo
extraordinario. Ejemplo, vos lo decías, porque lo primero que nos metimos fue desde el juego. Desde el juego no pudimos haber sacado ese balón 50 metros por perderlo por allá en Oriental para que Exactamente. luego nos tiraran un centro y llegaran tan y empataran y a penales. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. Capaz que hoy, ¿por qué vas a poner el balón lo tenés vos? ¿Por qué lo vas a poner en riesgo? Jugar con los cercanos, Ujú. tengamos posesión del balón, venga, salgan, alguna cosa. Entonces, mire todos los detalles, pero hubo otras cosas que yo dijo, este, entonces, recuerde quién era el árbitro, No sé Oscar si. Julián. Ah, bueno, sí. Oscar Sí, 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 Julián. sí, sí. Y con Oscar me llamó y me dijo, Víctor, si no pones en orden esto, voy. Y yo le decía, pues acábalo, ¿Los viste así? acábalo, Ya. pero luego si me voy un poquito más allá, pienso un poco más allá, pienso lo que vos dijiste, que me lo dijo mucha gente, oíste, pero yo le decía, no es que estoy seguro que de parte mía nunca iba a decir meta un caos y meta a todo el mundo, porque, pero gente que me ha dicho, pucha, nos faltó meternos allá por el título, pero ya eso ya, pues eso ya pasó. Bueno, y 2005 por fin lograste tu primera estrella como dirigente, ganaron. Y con Y Sachi, con además. Sachi. Y con Juan Jairo Galeano ahí Y también ya empieza a asistente. estructurarse algo que ahí que empezaste como a ver entonces que se estaba armando. Entonces, mira, en ese momento, ojo que tuve cuando llegué, estaba Luis Fernando Suárez, Ujú. me tocó también el tema con Navarrete en algún momento de Copa Internacional, que creo que Merconorte. fue Merconorte. Merconorte. Merconorte, sí. Pero digamos que yo cuento la historia de Sachi porque Sachi nos invitó a su apartamento y de una manera humilde, como son los Escobar, casi que nos puso sobre la mesa el objetivo. Y no hacíamos nada en ese año que no fuera en dirección a buscar algo que unos amigos nos sentamos a tomar un café y a decir, queremos esto. Y el liderazgo de ese momento fue Santiago. Y recuerden después lo que le entregan a Santiago, porque la conformación y luego de todos los logros que se dan es por una situación que entrega la organización para traer 7, 8, 9 jugadores y ahí empieza un remesón importante. Pero obviamente ahí es más adelante. Sí, ese es más Estamos dejando de lado Quintabani, su bicampeonato, Pero, y que te fuiste y volviste. recordar Sí. que ese 2005 empezó en Santa Fe, en Argentina, con ese Ujú. campeonato que no desde esa pretemporada no decía, este Nacional ya pinta una cosa seria con Huguito Morales a la cabeza. No, era un equipo que yo creo que la gente se identificó mucho, Ujú. porque desde lo futbolístico, desde el juego, creo que la gente veía algo, ver jugar a Hugo, por ejemplo, era No, eso era un placer. Ya. Chicho, recordar el liderazgo pues, de Chicho también en su momento. Ujú. Entonces yo creo que ahí hubo cosas muy valiosas, donde el equipo creo que estuvo en uno de los momentos más altos que de pronto no se cuentan en la historia, pero la conexión del equipo con la hinchada fue para mí en ese 2005 muy importante por la identidad, porque el nacionalista, el hincha, yo creo que hoy todavía yo estoy pues ahorita en unos proyectos internacionales, pero ese cómo lo cuida mucho, ese cómo uno lo protege mucho. Bacano, se ganó o no se ganó, cómo jugó. Ujú. Ese qué sí nos importa a todos porque ganar es muy importante, pero el cómo, fundamental. ¿Qué pasó con Hugo Morales? ¿Qué pasó en ese 2006 después de la Copa Libertadores y cómo termina saliendo Santiago y todo ese caos? Porque Esos fue, fueron momentos difíciles y de mucho claro, chisme también y de mucho rumor. exacto. Sí, yo simplemente lo que digo, porque al final, pues aquí habían unas decisiones administrativas, digámoslo así, o ejecutivas, que simplemente se tomaban y pues quien las entregaba era yo. Y yo a veces les decía, venga, explíqueme en cosas, porque yo no estoy entendiendo cosas. Y para entregarle información a amigos. Es que sacar un entrenador previo a un partido, como fue a Santiago, era muy complejo. Y me tocó ir a entregarles información a Santiago, al hotel donde estaban concentrados.
previo al partido Ujú. a un amigo. Que son temas que son muy, pero muy pesados, pero al final, como yo digo, hay cosas de camerino que se quedan en camerino. Entonces, digamos que son decisiones administrativas. Igual con el tema de Hugo Morales, Sí. igual con ¿Quién? ese tema. Fue Hugo Morales, Chicho, Gerardo Bedoya, creo que estuvo por ahí también, si mal no estoy. Jugadores de un nivel muy importante. Exacto. Jugadores, digamos, ancla. Ancla. Ujú. Ancla. Bueno, ¿y por qué te fuiste? ¿Qué ocurrió en esa etapa que te vas? No, aparece una posibilidad. A ver, hay un desgaste. Yo entro a pertenecer a una comisión de fútbol de la FIFA que me consiguió la federación. Mandamos la hoja de vida mía y yo pertenecí entre el 2008 al 2012, pertenecí a FIFA. Ujú. Entonces yo iba a todos los mundiales de clubes y obviamente pues eso, yo no quise que eso sonara mucho, pero yo todos los diciembre me tocaba ir a Japón. A la Intercontinental de la época Es todavía. correcto. Y me tocó ir 2 veces, porque recordar que Emiratos Árabes Unidos Ujú. compró, me tocó ver el título de Iván Ramiro Córdoba con el Inter de Mourinho, Sí. Sí. me tocó ver un título de Barcelona en Emiratos Árabes Unidos, Ujú. pero era en diciembre. Entonces, en su momento algo que fue muy bueno, porque el reconocimiento que me daba la federación y me daba FIFA, se me volvió en un problema, porque claro, yo irme era dejar en diciembre pues el equipo acá y obviamente algo que fue aceptado por la administración, por mis superiores, pero que lógicamente en algún momento, entonces hubo un desgaste, y hubo un desgaste de esos donde el equipo no, o sea, ya no estaba bien. Diciembre del 2009, comienzos del 2010, y ahí fue cuando yo salgo, entra como interino Juan, y Juan, por todos los logros y por todo lo que logró, pues ya luego le entregan La la, presidencia. la presidencia. Y como yo estaba con FIFA, pues recuerden que aquí hay un mundial de la FIFA, 2011. 2011, Ujú. Sub-20. me llama la alcaldía, me llama la federación y empiezo a trabajar todo ese 2011, 2010 parte, porque había que organizar el estadio, porque había que la grama, Sí, ahí no estuviste en los el título escenarios. contra Equidad y No. eso. Pero entonces metámonos ya en esa época gloriosa que regresas a Nacional y en esa tertulia que tuvimos en el año 2018, nos contaste que el primer paso para estructurar el proyecto de la Copa Libertadores 2016 se da con un aviso que pusieron ustedes en el camerino o en un espacio que decía bienvenidos a Japón. ¿Cómo fue eso? De clubes. Ah, Pero venga, yo les cuento. Entonces, digamos que pongámosle un nombre a esa historia, ujú. Camino a la Gloria. Camino a la Gloria, ok. Listo. Ese Camino, sería un buen título para un libro tuyo. no, pero una de las charlas, a mí no me gusta hablar temas específicos de Nacional y eso por el respeto que le tengo al club, entonces, pero sí cuento estrategias que se utilizaron y que le sirven hoy a las familias, a las empresas, a todo el mundo. Ok. Entonces, mira, con el liderazgo de Juan, nos vamos los líderes de ese equipo en el momento para una finca, ¿se acuerdan? La finca de San Cristóbal. Sí, 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 sí. la sede de San Cristóbal. Una de las estrategias más importantes que hoy tiene el ser humano se ha perdido y es las conversaciones profundas. Hablar M, todo el mundo lo habla. Entonces nos fuimos y teníamos un gran objetivo, un gran propósito y era ¿dónde queremos ver a Nacional? ¿Se fueron quiénes? Juan Carlos de la Cuesta. Estaba Juan Carlos, Ramón, en la Pinilla, parte de Comunicaciones. comunicaciones, Juan José Surek, mercadeo, Franci Puerta, administración, Juan José Surek ya, Sí, ya mencioné, bueno, 5 o 6 personas. Teléfono no existía, en el caminito subíamos y comprábamos empanaditas, buñuelitos, el señor de la finca ya en su momento, porque ya la finca estaba out, pues estaba que nos la organizara, nos la limpiara y que nos tuviera cafecito.
y íbamos a tener conversaciones profundas. Era qué le íbamos a presentar a la junta directiva para que ellos aprobaran, y eso fue un proyecto. Ese proyecto terminaba para el 2018 con título. 2018 se logró antes. ¿Con título de? Copa Libertadores. Ok. Entonces empezamos a mirar el qué. El qué era el título. Ujú. Y el cómo. Y empezamos a mirar estrategias, que era el cómo. Entonces, que me acuerde, por ejemplo, queríamos ser un equipo con, pues, con jugadores de primer nivel, integrales, bueno, todo lo que uno pone pues, en un direccionamiento estratégico, que sean jugadores competitivos, de carácter internacional, y que tenga un soporte de un porcentaje, no le ponemos el porcentaje, pero que sea soportado por el fútbol base, por ejemplo. Algo que uno diga, Ujú. queríamos, muy importante, que el hincha de Nacional se sintiera feliz y orgulloso. Identificado. Y empezamos a trabajar sobre 4 palabras. O sea, la conexión de ese camerino se dio sobre 4 palabras. Queríamos ser el más ganador. En ese momento, ¿quiénes eran los más ganadores en Colombia? Millonarios allá de en América. Bogotá. Ujú. Entonces, claro, si yo le pongo el más ganador, pues simplemente eso queda ahí. No, ¿qué teníamos que hacer y qué número le teníamos que poner a eso para que eso funcionara? Entonces, la obligatoriedad era título por año y que estos 2 equipos Nada. no ganaran. ¿Sí o no? Porque eran 2 o 3 títulos, el uno o el otro, yo no sé cuánto era, pero teníamos que. A partir de ese camino, porque usted entra a Copa Libertadores por 2 caminos, o por títulos o por la regularidad, que es la Reclasificación. reclasificación. En su momento. Queríamos título, no queríamos reclasificación, queríamos un título, mínimo un título al año. Pero luego saltábamos al tema internacional. Y en el tema internacional queríamos ser protagonistas. La palabra fue protagonistas. Haga de cuenta, aquí pensando, protagonistas de novela. Y queríamos tener buen rating. Pero no queríamos tener rating colombiano. Afuera. Queríamos ser el equipo colombiano con mayor que minutos en televisión internacional. Ujú. Recuerden que era Fox y era ESPN. ESPN. ESPN estaba entrando, Fox era el que siempre transmitía. 2015 y 2016 fuimos el equipo de Sudamérica con mayores minutos internacionales. Ni River, ni Boca, nada. Fue en Atlético Nacional. O sea que ese ítem Chuleado. de protagonista, chuleado. Recuerde que estuvimos en una Copa Suramericana casi campeones que la perdimos allá. 2014. 2014 River. Entonces, 14, 15, 16 estuvimos ahí. Y fuera de eso, queríamos ser referentes de Colombia para el mundo. En ese tema de referencia de Colombia para el mundo, era que estuvieran hablando en cualquier parte del mundo del fútbol colombiano y pensaran en el equipo verde y blanco de Antioquia. Que estuvieran 2 peruanos comiendo cevichito por allá rico y hablaran del fútbol colombiano. Así como hoy estamos hablando del fútbol español, y seguro que se nos vienen 2 clubes que son los más históricos allá. Y si hablamos de Italia, se nos vienen, aquí estoy seguro que gente de fútbol nos conectamos inmediatamente. Entonces queríamos que si 2 uruguayos están tomando mate por allá o todos están 5 tomando mate y hablan del fútbol colombiano, el verde y blanco de Antioquia. Y si estuvieran haciendo unos argentinos, unos Un asado asado. bien rico, hablando del fútbol, sí, queríamos ser referentes. Hubo un momento muy difícil y doloroso que después del de Andrés Escobar fue Chapecó. Ujú. Y Chapecó nos entregó una de las historias más, lamentando la muerte de 71 personas, una de las vueltas olímpicas más lindas que tiene el club, que fue el Juego Limpio. Porque en ese momento Nacional se quitó el disfraz de uniforme verde y blanco y salió el ser humano. Y el ser humano entregó el título. Creo que nos demoramos un minuto en tomar esa decisión y obviamente fue la organización, el doctor Antonio, todos los que al final dijeron,
entreguen ese título. Pero hubiéramos sido en un año Bicampeones. el único equipo, porque recuerde que lo tuvo River, pero en años diferentes. Sí, sí, o sea, logró aquí, pero no No el mismo año. no el mismo año. No seguido en el mismo año. O sea, no la Consecutivo. gloria más la mitad de la gloria. Ustedes se acuerdan que La otra mitad de la gloria. la otra mitad. Esas dos junticas no, esta que era la mitad de la gloria y se pegó por aquí con la gloria. Ujú. No, aquí era el mismo año. Entonces, hubiéramos sido el único equipo en la historia, porque hasta ese año Se dejaban permitía. estar a los equipos estar en ambos Las dos. torneos. Pues la referencia para mí nos la entregó un título llamado Juego Limpio. Para terminar siendo, recuerden la frasecita, el más grande. Entonces mire que con esas palabras, ese camino a la gloria se armó, se organizó, todo tuvo números, todo se le puso unos números, queríamos mínimo títulos acá, protagonista. Es que si vos estás con mayor número de minutos en televisión internacional es porque estás llegando a finales. Simplemente poníamos eso. Y lo otro fue ya todo el tema de ese armazón de nómina, donde se tuvo jugadores anclas que fueron un soporte importante para los logros. Pero ahí entra un tema y es el de cuando llegan todos estos jugadores, se necesitaba plata también para hacer eso. Ese manejo, ¿cómo se da? Cuando en 2012 llegan 8 o 10 jugadores, entre ellos Alexis 13, Enríquez, 15. recordarte la historia de Alexis Enríquez para que no la cuentes si eres tan amable, pero que se invirtió también. Entonces, y esa famosa anécdota del letrero que indicaba el objetivo como tal de Japón. Pero mire, yo en ese año estoy con el tema del Mundial. Pero después, hablo 2012. Sí. Entonces, cuando ya en este momento sale Santiago, recuerde que llega Juan Carlos. Carlos. Ujú. Y con Juan Carlos tenemos 2 años y medio, aproximadamente 2 años largos. Y viene el profe Reinaldo. Reinaldo. Aquí lo que se hace es, ya creo que sí, creo que Juan tuvo que haber hablado por acá de la palabra maduración. Cuando el equipo ya está maduro, y ya está maduro es porque ya ves, ya vos sos capaz de observar que es un equipo. No, nosotros no íbamos confiados a los partidos, pero yo sí iba muy seguro que ese equipo no perdía. O sea, a mí me daba tranquilidad y me daba seguridad que el equipo, donde fuéramos, fuera local o visitante, ese equipo no perdía. Pero porque ya le veía algo que se había ganado por un método de trabajo que había llevado unos jugadores de este punto a este punto. Y que lo bueno que tuvo con su humildad el profe Reinaldo fue que él Potenció ese punto. lo protegió. Lo protegió. Entonces aquí lo que se tiene que hablar es que llegaron una cantidad de jugadores, pero hay que mirar y conocer ese camino que se recorrió. Y yo puedo contar la historia y me la deja contar porque como anécdota, Alexis Enríquez, cómo llegó a Nacional y cómo se transformó en Nacional. Ujú. Y qué agentes protectores tuvo Alexis Enríquez para que él terminara siendo capitán. Y el más ganador. Y los 2 capitanes con nombre Alexis, Ujú. 89 y García y 2016. Pero cuéntela pues, Víctor. Entonces este personaje toma la decisión de ser jugador top. Jugador top tiene que tener unos hábitos y unos comportamientos y unas conductas extraordinarias. Irreprochables. Y él era un jugador con su talento que no tenía los mejores comportamientos. Ujú. En el juego yo no creo que no hay problema. Si estoy contando esto es porque él en algún momento él me dijo, hágale, cuéntame. No, 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 problema". No, y él Él lo mismo lo ha contó dicho, ya. lo ha reconocido Ujú. también. Y luego, Pero antes una cosita. ¿Él cómo llega a Nacional? Esa negociación, ¿quién le echó el ojo de traigamos a este que está por ahí en el Once Caldas? no, él llega antes de... Antes de eso, sí, ok. sí. Pero recuerde que Juan Carlos había pasado por Once Caldas Sí. y lo conoce. Conocí a Mejía también. Y entonces él, digamos que hay procesos
que son los adaptativos, los desarrolladores, los potencializadores y los consolidadores. Dentro de eso, traemos un nuevo entrenador como Juan Carlos. A ver, la selección como selección de la gran mayoría fue en la era de Santiago. Santiago, sí. Luego los toma Juan Carlos, sale Sachi y los toma Juan Carlos. Juan Carlos, desde su método, que no me lo contaron, me tocó verlo, potencia y pone a jugadores en unos niveles muy altos. Lo digo abiertamente porque también lo hablé con Farid Díaz. Yo no pensé que Farid llegara a esos niveles No pensábamos mucho. de selección Colombia, Ajá, y lo cuento con orgullo, claro. que fue la dedicación de un ser humano que es este chico. Trabajo, pero también hubo un método, hubo un tema pedagógico aquí muy fuerte del profe Osorio. Para mí, gran pedagogo es método y lúdica, y creo que eran entrenamientos que los jugadores disfrutaban muchos, pero aprendían significativamente mucho. Entonces, este llegó para mí hasta el potencializador. Quien consolidó al final fue Reinaldo. Pero entonces, hablando de Alexis, Alexis entendió cuál era el camino. Alexis entendió cuáles eran los porcentajes de grasa que tenía que tener un jugador profesional. Ya era consciente. Y con esa conciencia, miren lo que hizo. Y ustedes no creen, por ejemplo, yo no sé si les conté todo lo que hizo Alexis y todo lo que dejó Alexis en el club. Yo creo que sí les he contado eso. No, pero cuéntese a los oyentes del podcast, por ¿Qué favor. dejó Alexis Enríquez en el club, además de 13 títulos en las Ajá. vitrinas? Bueno, esto que voy a contar yo creo que no lo he contado Nunca. pues muy pocas veces. Dentro del proyecto que uno arma están esos jugadores ancla, ¿sí o no? Esos jugadores son los que te ayudan a ¿qué? A potencializar otros. Hagamos un recuento, ustedes que tienen más memoria que yo, ¿cuántos jugadores pasaron por el lado de Alexis Enríquez? Defensas. Sí. Carlos Cuesta, Estefan Murillo, Estefan Medina. Medina. ¿Quién me faltará ahí? Davison Sánchez. Davinson Sánchez, sí señor. De centrales, no, más o menos esos son los que me llegan a la memoria en este momento. Y, Me falta uno. y cuando jugaron dos zurdos, que fue la primera vez que jugaron dos zurdos en Nacional, ya mencionó a Murillo. Sí, Murillo, Murillo. lo mencioné primero. Sí. Yo tengo 5, pero se me está pasando uno. Aguilar. Felipe Aguilar, sí, señor, toda tiene la razón. Yo tengo 5. Si vos te pones a revisar un informe, siempre estuvo ¿quién? Alexis. Alexis. Entonces, cuando uno arma nóminas, uno lo que arma es jugadores que potencialicen a otros. Y son los famosos complementos. Este se complementa con este, se complementa con este. A mí la historia me dice que ese chico nos ayudó a potencializar el resto. Pero ya no era porque era un gran jugador y porque tenía la capacidad. Yo ayer miraba a Nacional y ayer veía cosas, algunos temitas de este Nacional, como con ese Nacional, y veía a los dos zagueros central zurdos, el actual y el anterior, y haciendo cosas que hacía Andrés Escobar también en algún momento atrás, de ser capaz de ver ese jugador que está 80 metros, que no lo ve todo el mundo, y hoy en Nacional lo pueden ver. Pero mire que este jugador, ¿cómo logra eso? Con trabajo y con método. Entonces, este chico, Alexis, hoy podemos contar una historia cuando estuvo en el club, que el que no trabajara y el que no estuviera en esa ruta, para afuera. Y mire que él antes no era. Entonces, esas decisiones son propias y esas decisiones son de vida. Y vuelvo y te digo una cosa, esos comportamientos, porque en los camerinos se dice que los capitanes se seleccionan o se eligen. Para mí, la elección o la toma de decisiones de un capitán es algo propio. Alexis Enríquez fue capitán,
porque él optó por tener una vida donde todo el mundo lo admiró desde su parte futbolística y porque empezó acá y terminó allá. La gente dijo, usted puede ser el capitán. Entonces, pero él también asumió. Dijo, yo voy, listo. Entonces, Alexis tiene hoy esa historia tremendamente porque fue alguien que mostró el camino. Mejor dicho, que es un líder en un camerino. Es alguien que te lleva a una parte que vos no conoces. O vos pensás que todo el mundo conocía, o Reinaldo Rueda, todos los jugadores conocían hasta donde él llegó. O Pacho Maturana, todo el camino que mostró y que siguen mostrando. Entonces, hay jugadores que se pegan a esas líneas y terminan siendo tremendamente exitosos y líderes. Y Alexis para mí es uno de ellos. Víctor, contrataciones. La más fácil que te haya tocado, fácil, comillas, que no dijeron, queremos a este jugador, levantaron el teléfono y se concretó, digámoslo rápidamente. Y el más complicado, el que te sacó canas, el que vos decís, me parece todavía increíble que hayamos logrado contratar a este jugador en Nacional. Por cualquier razón, económico, de negociación, por nombre, por lo que sea, No, casi se me cae a mí es Víctor Ibargo. en el regreso. Ese fue el más difícil. Sí. Por un tema de transferencia internacional. Porque en los dos clubes donde estaba anteriormente había un problema. Y Cagliari y Comunicaciones ya lo había presentado. Entonces, toda la responsabilidad hubiera caído. Pero claro, era el retorno de él, alguna cosa, la gente lo recibió muy bien. Ujú. Y yo sin transfer, y yo sin CTI. Ya Comunicaciones lo había presentado. Fueron 2 noches muy difíciles, muy complicadas. Me tocó mover mucha gente en FIFA que nos ayudó. Entonces, recuerdo esa como un tema muy complejo. Hubo contrataciones que muchos entrenadores querían y creo que llegó una y yo dije, bueno, vamos por este chico y fui por ese chico y no pasó nada. Ahora No bien, lo quiero comentar acá, pues por respeto sí, sí. Sí, al sí. chico, pero es de esos que 3, 4 entrenadores y voy por él Y llegan y y nada. Pucha, no puede ser. Jugadores fáciles que uno diga que de pronto que la negociación no tardó mucho. no. De pronto los históricos Mejía, que querían retornar otra vez, Ah, ok. Juan porque ellos Pablo. querían retornar otra vez. Con Juan hubo un tema un poquito más difícil, porque ya su familia, por su entorno, por todo, para retornar de Estados Unidos era un poquito complejo, pero Juan obviamente Quería feliz, venir. claro. Estaba feliz. Yo quiero meterle un poquito de frescura a la conversación después del análisis tan profundo que nos hizo del proceso de Libertadores 2016. El tema Marulento. Ahora que hablaba de las contrataciones. Y entonces la hinchada te graduó de Marulento. Oiga, lento pero seguro. Lento pero Sí. seguro. ¿Cómo Allá iba. asumías eso? Obviamente de pronto eso dolía, no sos de palo, pero ¿cómo era esa vuelta, Víctor, de soportar que Marulento, que es que se demora siempre, que siempre llega tarde a las contrataciones, que quedó flotando ahí? De si era verdad que las contrataciones se cerraban entre hoy y mañana. Es que entre hoy y mañana cerramos a fulanito, entre hoy y mañana hablamos con tal, entre hoy y Pero mañana. mire, Terminó siendo un hashtag en Twitter. lo que no entendía la gente eran las políticas al interior del club. Yo creo que uno de mis errores fue haber tenido tanta visibilidad. Lo digo ya después. Pero entiendo y comprendo la importancia de la comunicación en el deporte, en las empresas, en las familias, en todas partes. Y para la afición. Pero yo creo que en algún momento me quemé de pendejo. Y de pendejo, ¿por qué? Porque yo no tenía problema de salir al uno, al otro, y yo, Todos los días. porque yo entendía y yo decía, pucha, así como yo vivo para esto, pues hay gente que también tiene que vivir para esto y esa es su profesión. Pero yo creo que tuve que haber hecho en algún momento de hacer. ¿Qué era lo que pasaba? Entonces yo creo
que me dijeron y me gané ¿eso cómo se dice? Un remoquete, Epíteto. apodo, no sé. En la época de Juan Carlos Osorio. Ujú. Sí, más o menos por ahí fue. Y te explico por qué. Era prohibido, prohibido. Me acuerdo que en una de las eh, charlas de Juan Carlos, él salió a defenderme, porque no se podía hablar de ningún jugador. Y él no quería tocar nómina hasta que no terminara el último, o sea, el Partido. pitazo final. Ujú. Se acabó el semestre, la competencia. Se perdieron jugadores. Literalmente se perdieron jugadores. Hoy, recuerden que hoy ya cambió muchos temas, ya hay políticas de empresa. En esa época era más el entrenador. Creo que en su momento, no sé si el profe luego tuvo problemas de pronto con la directiva en su momento para contratar también gente en el club cuando yo ya no estaba. Osorio cuando regresó. Sí, 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 sí. Entonces, claro, como yo me exponía tanto, pues uno terminaba diciendo mucho y no terminaba diciendo nada. Eso era desde las 7 de la mañana, que yo creo que ahí es cuando me equivoco, y terminaba a 7 de la noche. Ujú. Dando entrevistas y declaraciones. Entonces uno al final, obviamente, lo que es claro es que yo creo que se perdieron unas, pero yo creo que hubo unas muy, muy acertadas. La manera en ese momento era que el entrenador decía, Juan, se van a perder. ¿Qué pierdan? La gente no entendía eso. ¿Usted cree que yo era capaz de decirle, eso es culpa de Juan Carlos? Yo me la tragaba toda, que yo necesitaba que el entrenador estuviera tranquilo. A mí me queda muy fácil, vea, es que es Juan Carlos Osorio. Había un bien común, Yo un bien decía, por encima, hermano, un bien hágale supremo, que yo perdón. cuido esto, y garrote era me cogían afuera y me daban con todo. Y yo, listo, yo estoy aquí como agente protector. Y listo, y ya. Entonces, claro, luego se empezó, y ahorita, ¿qué se hace? Yo tengo en este momento, estoy asesorando un club, ya hay 3 jugadores listos. Y no sé, quedan todavía 10 fechas para terminarse el torneo. Yo tengo 3 jugadores listos. Pero en ese momento fue así. Y bueno. Pero bueno, ya es historia. Ahí me encuentro con la Anécdota. gente y me da ya, pero seguro. Ah, La bueno, gente está se ríe. bien. Entonces, ¿qué? Pero había que hacerte esa pregunta, obviamente, porque marcó eso desde la hinchada y sobre todo desde el mundo de las redes. Víctor, ganas la Libertadores y te vas, pero te tocó cuando se fue Rueda. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue Rueda? Juan Carlos de la Cuesta, en el podcast que hicimos con él, nos intuyó que había una persona que muchas personas que no tenían que ver en el entorno a partir del Mundial de Clubes empezaron a meterse ahí dentro del proceso que ustedes lideraban y que no tenían velas o sí tenían. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se fue el profe Fernando Rueda con lo que ocurrió con Velasco, todo ese tipo de situaciones? Una vez, no sé si estoy mal, me dijiste, mire, es increíble que sigamos callados frente a ese tema, el no comunicar, el no contarle a la gente, que siempre ha sido un aliado de la comunicación. A ver, yo creo que ahí hay 2 preguntas en una para mí. La primera era, hay un tema interno. Bueno, los 2 pueden ser internos, pero había un tema con externos. Este interno tiene que ver con un tema de que, por ejemplo, yo no sé si Juan Carlos les dijo que en algún momento yo veía, por ejemplo, a Reinaldo y propuse a Reinaldo como ese gran manager. Y yo quería que fuera un Ferguson en su momento, y yo en el tema de negociaciones, pero que él se encargara de todo ese tema de camerino, Ujú. que a veces es tan desgastante con el jugador. Porque recuerde, yo creo que uno de mis errores grandes fue querer abarcar todo. Me equivoqué completamente ahí. Yo salgo de Nacional cuando veo al mes, solo la estructura del fútbol, eh, por lo menos 20 personas más. En temas que ya la estructura de Nacional necesitaba. Yo no las vi, entonces me equivoqué, me tenía que ir. Así es de sencillo el tema. Entonces, pero bueno, llegó, papá. Entonces,
¿cómo les digo? Entonces, dentro de esa estructura había un tema que nosotros queríamos que el profe continuara como manager, pero ese ser manager posiblemente le daba para no ser entrenador. ¿Sí me hago Sí, entender? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, el no ser entrenador era sacarle todo el cuerpo técnico. Se focalizaron en Velasco, etcétera, pero era, venga, usted queda acá, se trae un nuevo cuerpo técnico. Él dije, no. Usted sabe lo respetuoso que es. Yo vine con estos, me voy Me con voy con estos. esos. Entonces, pero en un momento sí se le ofreció quedarse más de 5, 6, 7 años, él con Casi que contrato. con cheque abierto, por decirlo de alguna forma. Claro, para que él se encargara de todo el método, para que él se encargara como ese Ferguson. Yo no sé si Sí. ustedes han visto a cuando en su momento Ferguson en entrenamientos se sienta en la tribuna y está todo el ejército trabajando allá, sus Sí, entrenadores. pero él maneja la sombrilla. Es correcto. Entonces, pero en ese momento que no, porque él dijo no. Entonces ahí, digamos que hubo una ruptura y luego viene decisiones. Después de que sale, él dice ya él vio un desgaste, busca otras alternativas, porque yo creo que él cuando ve eso así, él dijo no, aquí de pronto no, y seguro pues él simplemente era abrir la boca y decir búsqueme en otro club, y seguro que club llegaron los brasileños por él, etcétera. Entonces, pero también estaba el entorno interno del club, donde pues queriendo llegar gente que, que yo creo que al final tenían todo el derecho porque son los dueños. Pues, uno que va a decir Sí, ahí, sí. pues son todos los dueños. Es encontrar una empresa que estaba facturando 35.000 y llegaste a 170.000 en temas de ingresos y lo que sea. Pero yo creo que ahí hubo una ruptura, ahí hubo algo que yo creo que somos partícipe todos, somos responsables todos, y al final esa responsabilidad te da culpabilidad. Y Que, estuvimos ahí. Entonces yo aquí no voy a decir que fue este o este. Yo estoy ahí, soy responsable y culpable. Punto. Hubo decisiones que para mí no eran. Y son decisiones que en una mesa de trabajo, todos los que han estado en comités primarios, en juntas directivas, en comités ejecutivos, vos tenés una postura, el otro tiene otra y posiblemente la tuya pierda. Punto. Yo no voy a decir que es que fue Juanito, Pedrito y Martín, pero recuerden las decisiones que hubo en esos momentos en el club y que había que tomar en ese momento. Entonces, continuar, o decir, hasta luego. ¿Sí me hago entender? O sí, sea, sí, hay sí. cosas que uno dice, bueno, entonces, ¿por qué te quedaste? Entonces, uno se queda porque uno ve una junta directiva importante, pero luego ve una cantidad de temas donde lo que se venía caminando así, de pronto no se continuó con eso. Se hizo un giro y se empezó a caminar para otro lado. A eso voy, Juan, porque se fue Allá, La Cuesta, se fue Reinaldo, Sí. y casi que ahí la gente dice, o todos percibimos como hinchas, pues se truncó el proceso, acabó el proceso del camino a la gloria, o la gloria, lo que definiste ahorita, o cómo se llega a la gloria, y a pesar de eso te quedaste con Andrés Botero como presidente, y luego llega Juan David Pérez. ¿Por qué te fuiste, Víctor? ¿Por qué te vas de Nacional en el año 2018? yo creo que, a ver, antes de responderte eso, yo creo que aquí hay un antes que nosotros. El proyecto estaba para ir por esa Copa Libertadores. El problema que tuvimos fue que no ¿Cuál vimos Copa Libertadores la del específicamente? 16. La, Ok. ok, listo. Y recordar que pasamos por aquí por una semifinal de Sí, 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 sí. Suramericana y tal cosa. Entonces, pero yo creo que nosotros no vimos más allá, porque nadie montó ni estructuró ni tuvo estrategias que hablaban de Nacional a partir del logro de Copa Libertadores. Entonces ahí, Ese era el techo. claro, y no va a mencionar ni al uno al otro. Yo
responsabilidad. ¿Y por qué nosotros en algún momento vamos y presentamos un proyecto 2011, 12, al 16, 18? ¿Y por qué no se redirecciona el club nuevamente? Porque posiblemente nos pusimos todos rasgados pensando solo en Japón y nos equivocamos todos. Porque no habíamos nadie en ese momento había llegado allá. Y ahí fue para mí uno de los errores. Porque, o que alguien me muestre qué proyecto había. ¿Qué seguía? Alguien, porque yo no estuve en Es ninguna como si el reunión. puente se hubiera quedado hasta construir Hasta ahí, no hay más carril. Exacto. Se acabó la carretera ahí. Exacto. Pero vuelvo y te digo, ahí yo quedo corto porque ya luego está la organización y posiblemente la organización que son los dueños, ellos ya vieron otros proyectos diferentes, pero como proyecto acá, que uno dijera, bueno, vamos a apuntar acá. Entonces, un proyecto es algo que te mueve. Pues cuando vas a tener un hijo, eso es un proyecto de vida. ¿Sí o no? Entonces uno dice, esto me mueve. Un título internacional, eso es un proyecto. Una Copa Libertadores, eso es un proyecto. Eso no es simplemente, no, venga, no, venga que hay que sumar y sumar acá para poder llegar hasta allá. Y yo creo que Nacional, vimos hasta acá y ahí, a nivel de la propuesta que tiene que salir de nosotros hacia la Junta. Seguimos a entender, porque esto lo construimos y lo fuimos desarrollando y está el presidente que iba y compartía. Vuelvo y te digo, la organización siempre colaboró. Pero, ¿qué proyecto había después? Ahora, posiblemente el doctor Botero tenía su proyecto, Juan David con su proyecto. Yo salgo, ¿por qué? Porque me encuentro en un momento donde Juan quiere ya montar su propia estructura y hablo con la organización, hablo con él. Entonces, ¿sabes? Juan nos tocó sacarlo cuando él era un bebé a la cancha, él siendo hincha, y él iba, yo creo que él muestra fotos Sí, cuando el él iba al camerino. Entonces, y yo lo conozco, pues con Juan yo lo conozco de mucho. Y ¿sabe cuáles fueron mis palabras con él? Me quedé corto en aprenderte cosas. Porque el momento que yo estuve con él, la manera como él direcciona, la manera como él lidera, por ejemplo, los comités primarios, las responsabilidades del trabajo, son muy bacanos. O sea, lo disfrutaba, lo gozaba. Pero ya llegó un momento en que ya estoy o no estoy, tomo decisiones. Yo ya llegué a un momento en que no tomaba decisiones. Para el ser humano, de las cosas más caóticas que hay, es no tomar decisiones. Mejor dicho, no ser tenido en cuenta. Porque no hay cosa más bacana que a uno le digan, usted es responsable de esto. Y lo tenés que entregar. Y tenés plata, ejemplo, y tenés tiempo. Y ya uno sabe que tengo que cumplir con eso. O tenés tiempo, etcétera. No, llegó un momento en que ya yo ya no pesaba en el club y entendí, comprendí de la manera más respetuosa. Hablé con el doctor Miguel, con el doctor Juan David y di un paso al costado. Más claro no puede ser y agradecemos esa claridad. Quedan 15 minuticos que te vamos a quitar nomás. Fue muy duro ese último día cuando te fuiste, de ver que te ibas después de 31 años de Atlético Nacional. Sí, claro, y hoy todavía veo partidos. Ayer usted no sabe ese gol de Santa Fe, ese dolor que le da a uno. Entonces, en ese momento, digamos que ya llegó un momento en que yo ya no, como no me sentía importante, como no estaba tomando decisiones, yo creo que lo tomé de la mejor manera. Y porque fue de una manera clara, transparente, tranquila, en una reunión, creo que hasta aquí llegué yo por él. Entonces, yo creo que en ese momento, pero es tu casa, es el sitio donde has vivido, convivido. Mire, yo pongo como ejemplo, a mí ningún aula, ningún tablero, ningún aula, pues, Sí. Un salón. ningún salón me enseñó lo que me enseñó el camerino. Eso, o sea, y yo les digo, la gente que tiene la posibilidad de educarse y formarse en un camerino es una belleza.
Entonces, yo traigo todos los principios de la gente de Nacional. Culturalmente, uno es hecho, y no es hecho porque Nacional sea, digamos, con los colores que tiene. No, con la gente que compartí. Entonces, yo puedo contar la historia de que yo recibí consejos y mensajes de Pacho. O es que mucha gente los tiene. No, es un privilegio de pocos. Yo compartí charlas, compartí llantos con Andrés Escobar. Mucha gente los tuvo. Eso tiene un valor impresionante. Ese valor no lo, o sea, No, no se todo puede eso cuantificar. es un tema que es muy difícil uno explicarlo. Sentarse uno a ver qué chonto llega el camerino a decir voy a volver a jugar fútbol, después de que varios médicos le habían dicho no vuelves a jugar fútbol. Y cómo el equipo, cómo la familia lo arropa. Eso tiene un valor impresionante. Entonces aquí hay una cantidad de cosas que uno dice, pucha, esto tiene un valor. Entonces, el estar en Nacional, o sea, Nacional es un imán, nada, o sea, el verde es un imán muy particular. Y siempre le dicen, oye, Bob, es que cualquier persona quiere volver al club. Yo en este momento no me veo Volviendo. porque creo que el proyecto es otro, porque yo ya pasé y ya dejé mi historia, que siempre lo he dicho muy claramente, la organización en su toma de decisiones es muy difícil que repita. Entonces, listo, ahora tengo un derecho a ser hincha, me la disfruto y me la gozo. Y ayer pataleé y grité y jodí en la casa que perdimos 2-1, pero ya hoy tengo que continuar. Entonces, ese momento sí lo sufrí, pero también yo creo que había un desgaste tan grande que yo creo que fue la mejor decisión para mí, para mi familia, para todos. Ese Marulanda hincha, ese Víctor Marulanda que todavía siente llama nacional, ¿cómo vivió la crisis de hace 2 años más o menos de Benjamín y Mauricio? Suponiendo que a Mauricio lo conociste en algún momento de la junta A los directiva y que dos. también, Benjamín de pronto en Sí, Perú. exacto, adiciono la pregunta de Juan es, ha sido una de las crisis más grandes en la historia de Atlético Nacional por la Profundas. fractura con el hincha. A Juan David y a mí nos tocó Lidiarla. lidiar liderando el colectivo Todos por Nacional como hinchas y conocer a Benjamín y 8 reuniones durísimas, oficiales más otras no oficiales que un día nos encontramos por ahí en Lepalito. Pero eso de traer un hincha de Millonarios, es directivo de Nacional, todo eso que se armó en ese momento, ¿cómo lo viviste? Dale, Juan. Sí. Y la complemento, ¿cómo viviste ese momento de crisis, el Marulanda de hincha, y cómo viviste el Marulanda de hincha, el tricampeonato reciente Como el del resurgir. equipo? Exacto, el volveremos. Para mí, con un dolor muy grande, porque eran amigos. Porque Mauricio llegó y Mauricio cuando llegó al club, él era uno, pues al menos yo sentía que Mauricio era uno de los grandes colaboradores que nosotros teníamos y porque era pues se prestaba y eras muy solidario, o sea, siempre estaba con nosotros y de hecho pues llegó a estar en la comisión Junta. técnica, luego en la junta directiva, muy colaborador. Entonces era alguien que yo conocía. Con Benjamín lo conocí en Alianza Lima, también una persona muy bien. Entonces lo padecía por los dos lados, porque eran gente conocida y amigos, y lo otro porque Nacional estaba en un momento difícil, entendiendo que al final el problema era contra las personas. Y eran personas que yo decía, pero entonces me alegré mucho porque en algún momento hablé con el doctor Carlos Raúl y me dijo que estaban liderando un proyecto con ustedes de una cosa y la otra para tener esa cercanía, hacer ese clic nuevamente. Entonces, todo eso era, bueno, sí, no, pero entonces, dolor, pues total. Yo puedo estar en Ecuador, puedo estar en China, puedo estar, y sé cuando juega Nacional. Entonces, claro, uno como hincha también dice, pucha, ¿qué estoy pasando
esto no es bueno, porque además ya lo había vivido. Yo lo viví en algún momento. Porque hubo, en el momento que yo también estuve, hubo ruptura Con el hincha. con el hincha. Recuerde, no es que yo salí también en Los carteles también. carteles y todo. Entonces, claro, era un dolor, como ya lo viví, yo decía, y en algún momento yo hablaba o mandaba un mensaje a ellos, mire, hay que escuchar, hay que hablar con la gente. Yo no sé si lo escucharon, no lo escucharon, sí, pero simplemente de un pendejo que estaba afuera que quería como ayudar, pero entendía que no era para estar ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, no. Entonces me dolió por ellos y por el equipo. ¿Y cuál fue la otra? ¿Cómo El viste el campeonato. campeonato, el resurgir, la reconciliación, El la volveremos. recuperación de la confianza, el volveremos? Volveremos. Pues feliz, yo celebro y en casa mi hija se pone la camiseta. Y lo particular es que yo no tengo nada, yo no guardé nada, No tenés ni siquiera medallas, Nada. camisetas. todo lo regalé. Yo en eso, yo pues no sé si me equivoqué, alguien me dijo, no, te equivocaste, alguna cosa, porque es que estuve en muchos momentos bacanos para recordar y para poner ahí. Uno de los recuerdos que eso se devolvió y se entregó, me lo habían dado a mí y se entregó y fue el partido de Nacional con el Milán, Intercontinental. lo que se entregan los El capitanes. banderín. A mí me lo regalaron y yo lo puse allá, pues eso tiene que estar allá Sí, En el museo, sí. en Guarne. Club. en el club, eso tiene que estar. Pero había un señor que era el vigilante del edificio, hincha de esos de enfermos de Nacional. Entonces nunca le faltó la boleta, uno. Dos, nunca le faltó una de las cosas que la gente más quería y era la camiseta del título. Porque recuerde que usted jugaba con una, pero le ponían la otra. Celebraba con la otra. Esa otra, este señor, Todas. todas se las di. Qué Yo envidia. le decía, vaya y Qué llévesela. maravilla. Qué envidia. ¿Sabe qué Qué pasó? envidia. ¿Sabe qué le pasó a este señor? Mm. Se jubiló y al mes murió. Uy. Me dolió en el alma, no por las camisetas, por él, porque Claro. él era de esos hinchas que disfrutaba, que lloraba, y así como él, somos nosotros. Pero no tengo, pues yo creo, por ahí creo que tengo la camisa cuando salí de Nacional, que la parte administrativa la firmó. Y tengo una de las camisas de Camilo Zúñiga que me regaló. Pues que ya es como muy particular, Sí. pero lo genérico así, yo, lleve, tenga. Medallas, todo. A mí me tocó una. ¿Sí? Sí, voy a contar la historia brevemente. Cuéntela. 2016 hacíamos parte de la transmisión oficial de Atlético Nacional y Calle Gol le estaba diciendo al club que si teníamos de pronto alguna vestimenta que pudiéramos tener. Y recuerdo que Víctor llegó con Ramón Pinilla a la cabina, o fue Ramón solamente, pero dijo, Víctor les manda esta indumentaria, eran unas chaquetas muy bonitas, eran solamente del club, un tono de verde muy particular, muy bonita, y ahí obviamente la tengo guardada. Víctor, ¿en qué estás ahora? ¿Cuáles son tus proyectos ahorita? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Qué estás haciendo? A ver, estoy ahorita en un club 9 de octubre. A ver, estaba buscando inversión para traer a Colombia, para clubes profesionales. Y esa plata se fue para Ecuador. ¿Por qué? Porque las esposas de los dos inversionistas son ecuatorianas. Entonces la plata se fue para Ecuador. El año pasado llegué a Ecuador, yo voy unos días del mes y ya les cuento los proyectos que tengo acá. Entonces allá tengo 2 clubes, uno de la Serie C, digámoslo así, Tercera. tercera, uno de la Serie B, haga de cuenta un equipo aquí como Leones, los mismos inversionistas, gente amiga, hincha de Nacional, me encontraban por redes sociales, don Fernando, Andrés, gente que le estamos buscando que ojalá que ese proyecto le vaya bien. Ahorita el equipo es segundo a un punto del primero, estamos ahí ya para Ascender. buscar el ascenso que ya sería llegar a la Serie A en el primer año, que sería muy bueno.
Entonces ahí tengo, digamos, un tiempo del mes en Ecuador, aprendiendo muchas cosas. Bueno, y tengo acá en Colombia, tengo una empresa de salud mental y deportes, que esa la hice cuando estaba en Nacional. Y ese fue uno, ¿se acuerdan cuando estábamos en la otra charla que les hablé de dos proyectos? Uno fue la sede de Nacional Sí. y la otra es esta empresa por temas de comportamientos, conductos de los jugadores en los Juegos Olímpicos. Esa empresa se iba a llamar Podium, donde le entregan a uno, porque fui a los Juegos Olímpicos y me quedé con las ganas De la medalla. claro, porque íbamos tan ilusionados y nos devolvieron con 2 patadas en la nalga y nos devolvieron. Entonces, se iba a llamar así y terminó siendo Sportiv. Hoy es una empresa que funciona en Guarne, la hice cerca de Guarne, es una finca. Allá van pacientes, tengo 2 consultorios, trabajan casi 24 personas. Tiene que ver con la salud mental. Hoy le manejamos la salud mental, por ejemplo, a la Universidad de Antioquia, a colegios. Hoy hacemos un trabajo con la alcaldía también. No quería estar en la parte pública, pero estamos haciendo un trabajo muy bonito en la parte pública y ahí se está generando un empleo que eso me pone muy feliz, muy contento. Y ahorita estoy buscando, ahorita generé con Juan José Suré, con Ramón, con varios, algo que se llama un Camerino Consciente, que es un proyecto. Este proyecto termina siendo algo para los clubes y dentro de eso hay un tema de formación y educación para las empresas. Entonces, es algo robusto donde contamos historias, pero tenemos programas, tenemos un tema para direccionamientos de clubes. Eso está saliendo apenas al mercado ahora. Tenemos ya conversaciones con algunos clubes para no estar de lleno, pero sí para estar orientando a los clubes. Asesorando. Desde todo lo que aprendimos con Nacional, de todos los errores, de todos los fracasos, de todo lo que triunfamos, poner nuevamente a disposición y es un tema pues de asesorías. ¿Para cuándo un libro? Vengo hablando del libro hace por ahí 5 o 6 años. Hay un tema que, como usted ahorita me decía, hay uno que es Camino a la Gloria, que ese es uno, pero hay uno que es mucho más robusto, Más macro. que es Entre Copas. Entre Copas es la historia de Nacional entre la Copa de 1989 y la del 2016. Estuve un solo año afuera, que fue en Alianza Lima, entonces las historias me las conozco casi todas. Casi todas. Pero historias que son muy diferentes porque hay un tema de habilidades blandas, hay otros escritos de habilidades duras, de temas de procesos, cómo se lograron, cómo se consiguieron. Y lógicamente esas historias son contadas por los mismos Protagonistas. Entonces uno ver, escuchar a, qué sé yo, a Chonto. Es muy chévere. Y obviamente como yo estuve ahí, las 2 o 3 preguntas que le voy a hacer son en dirección a algo que pasó y algo que estoy seguro que va a tocar fibra, porque hay cosas del camerino que tienen que servir y son útiles para familias y para cualquier empresa. Yo soy un convencido de que yo vengo haciendo trabajo en equipo desde que tenía 5 años, cuando jugaba en la calle. Yo me acuerdo de los 5 años, porque me acuerdo el Mundial del 78, ¿se acuerdan? Yo no. En ese Mundial, recuerda que Argentina y yo en ese momento ya jugaba en la calle, hacía 2 o 3 años. Entonces, los que somos formados en la calle, pues tenemos la particularidad que ahí tenemos unas habilidades bastante diferentes a las escuelas de ahorita, De fútbol. porque ahí nos tocaba esconder el balón cuando venía el carro, porque rompíamos vidrios, porque, etcétera, una cantidad Que de la mamá habilidades. regañaba y que para la casa. Pero lo que me decía alguien, Víctor, yo creo que la gente como vos se puede considerar que es experta en trabajo en equipo, porque toda la vida hemos trabajado en equipo. Y lo que yo les decía, más que a mí que el tablero me digan liderazgo es igual a, yo digo que el camerino sí te da emocionalmente liderazgo es igual a qué, porque lo lloré, porque lo padecí, porque salí en tanqueta, por muchas cosas que Porque hay. levantaste la Copa Libertadores.
Mire, hay un tema, ya que estamos finalizando. ¿Sabe cuál era una de mis grandes? Recuerden cuando empezábamos a hablar de un propósito de vida, Ujú. y para mí cuando estaba ahí era arrancar, sacarle la felicidad a la gente, y la felicidad es una sonrisa. Yo me paraba siempre en los títulos, me paraba en la mitad En la mitad de. de la cancha Ok. Ah, ok. a mirar todo el estadio. Y usted no sabe la alegría de ver la gente con esa satisfacción. Era un momento, para mí, era un momento memorable. Es más que todo el mundo salía y daba la vuelta, alguna cosa, yo me paraba y empezaba a mirar, yo decía, pucha, lo logramos. Y a veces ni vueltas olímpicas di, o sea, yo ni salía a dar vueltas A olímpicas. ese ni el equipo. A lo último había una vez que no se dio la vuelta olímpica. No, es que hubo un tema cuando se demoró mucho y yo decía, ¿será que nos están cobrando que el equipo no dio la vuelta olímpica? Porque recordad que hubo un bache en Nacional, o sea, yo creo que Nacional es un equipo para que salga a dar vuelta olímpica cada año, Claro. mínimo. Ese es, y, no, y como hincha lo queremos. Y dos, maravilloso. Y tres, un espectáculo. Pero yo a veces me sentaba y lo que era arrebatarle una sonrisa, por ejemplo, a mi hija. Ir por mi hija a la tribuna a verla sonreír. Ah, eso es un espectáculo. Eso no tiene, eso no tiene pues valor. Bueno, llegamos al final de este capítulo final con Víctor Marulanda. Usted sabe, Víctor, que hay un muro en Atlético Nacional que instauró esta actual directiva donde le ponen una chaqueta verde. Las leyendas. Se llama Las el muro de las leyendas. leyendas. Usted tiene que estar en ese muro. Usted tiene que estar en ese muro. Porque una persona que, más allá del tiempo, que fueron 31 años que le dedicó a Atlético Nacional, pero sobre todo lo que dejó, lo que sigue enseñando y lo que estructuró como el ADN del club, usted hace parte de la construcción del ADN de Atlético Nacional. Y uno ser parte del ADN y de la entraña del club más grande de este país, uno de los más grandes de Sudamérica, no es cualquier cosa. Si hablamos de grandes directivos en la historia de Nacional, yéndonos hasta Subeldía, yéndonos hasta Hernán Botero, pasando por Sergio Naranjo si quiere, usted tiene que estar ahí en ese listado. Usted tiene que estar en ese listado y en nombre de la tertulia que siempre ha sido su casa y que ojalá no nos sigamos viendo cada 6, 7 años, pero que es un honor tenerlo acá. Yo creo que este podcast de 2 entregas con usted ha sido una cátedra espectacular. No sé, Juan, ¿qué te deja a vos? Sí, no. El conocimiento que le puede entregar a uno una persona que vivió tan de cerca momentos tan altos, tan positivos y momentos también tan bajos y tan sensibles para una persona y para su familia. Porque yo creo que ver a una mamá destrozada porque amenazan al hijo de muerte después de un autogol en la final de Copa Libertadores, creo que de ahí para abajo ya no hay absolutamente nada más. Y también la alegría de conseguir lo máximo y llegar a lo más alto de Sudamérica. Entonces, me queda mucho esas experiencias y esas vivencias de Víctor y cómo las afronta, cómo las afrontó en su momento, cómo las asumió, porque lo que él dijo queda para uno también en la vida cotidiana aplicar cada una de esas enseñanzas. Y adiciono para terminar que después de que uno habla con Víctor Marulanda, uno es más hincha y ama más Atlético Nacional. Absolutamente. Y lo agradecemos y la sabiduría que usted tiene, Víctor. Muchas gracias de verdad. Bueno, no, a ustedes agradecerles por esta invitación, por este café rico. Compartir experiencias termina siendo muy importante. Toda la vida voy a estar agradecido con ustedes, con el club. Yo soy una persona pues, que sigue viviendo para el fútbol, pero Nacional me dejó a mí enseñanzas todas. Lo que les conté en su momento, o de los entrenadores que tuve al lado, o de los grandes directivos que tuve al lado, de los jugadores que tuve al lado, de cada uno, de la misma hinchada, de ustedes, la prensa, porque yo creo que aquí hay todos alrededor de este producto, hay gente muy valiosa. Entonces yo soy de los que me levanto y le agradezco a Dios y a la vida por dejarme pertenecer a este mundo fascinante del deporte y específicamente al fútbol. Esta es una empresa o esto es una industria
que está apalancada en la pasión. Y ya usted con la pasión ya tiene muchas cosas logradas. Yo les decía, y haciendo un paralelo para terminar, cómo llega un niño al colegio y cómo llega un niño a la cancha. Es muy diferente. Sí, O total. sea, yo hice una academia porque quería tener la experiencia de ver la transformación de los niños. Y los papás me decían, estos niños vienen como cuando uno va con el caballo ya ya que empieza el caballo a irse ya para su establo, ya con las Ya ganas, solito. ya solito, y los niños entraban felices a la cancha. A veces los niños no entran tan felices a los colegios. Pero eso para decirles que eso mismo lo sentimos nosotros. Yo no sé si ustedes sienten o no sienten lo que yo siento cuando uno va llegando a un estadio. Pucha, yo todavía siento, y soy hincha, pero todavía ese estrés bacancito que uno siente, eso, el día que ya se le pierde eso a uno, pero va a ser muy difícil, porque les digo, estamos apalancados en la palabra pasión. Entonces, darle las gracias a ustedes, al club siempre le doy las gracias porque son más de 30 años viviendo para el club. Yo sí digo, viví para el club. En algunos momentos se me estaba acabando la familia. Hoy tengo la familia, estoy feliz con mi familia, montando emprendimientos, pero lo que te digo, lo que me ha enseñado Nacional, único. Y no es la marca Nacional, sino la gente que ha pasado por ahí. Porque al final, me lo decía, ¿se acuerdan de Lillo? Sí, Juan Manuel. Lillo me decía, por ahí dicen que estás y no estás. No, yo creo que lo importante es dejar esa huella. Y en Nacional, creo que nos faltaron cosas, pero todo lo que hicimos, sí lo hicimos con un cariño y un amor impresionante. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. De nuevo, muchas gracias a Víctor Marulanda. Los esperamos en otra edición de La Tertulia, el podcast. Muchas gracias.